Estamos en la previa de Guaranita Barandú, programa 40, el correspondiente al día de hoy, domingo 24 de diciembre del 2023. Ella papeneco en Yoaitera. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, espero que con el alma y el corazón en paz, con la conciencia tranquila, preparados para una celebración muy especial en el mundo de la cristiandad. No importa si profesás alguna religión, no importa que sea la católica, no sé cómo se llaman, en realidad todas las religiones tienen la característica de ser creyente, ¿no? En algo cree, en alguien cree, ¿no? Por ahí los que se congregan en una religión diferente a la católica, apostólica romana, se autodenominan cristianos, y en realidad también la católica considera a Cristo como el Salvador, ¿no? Pero no estoy aquí para hablar de religión ni de nada, simplemente hice esta introducción para tener en cuenta que lo que hoy se celebra, lo que esta noche se celebra, es el nacimiento del niño Jesús, Jesucristo, que nació en una situación económica, tal como nos relata la historia, en limitadas condiciones. Imboriahu api baekwe Isy María Haitua José. Sus padres, María, su madre biológica, y José, su padre putativo, su padre adoptivo, eran humildes económicamente, eran con condiciones económicas extremadamente limitadas. Y tanto que Jesús, sus padres eran perseguidos, y él vio la luz en condiciones casi inhumanas, bajo el refugio de un establo en donde se protegían los animales vacunos, y ahí nació Jesús. Así es como nos relata, nos transmitieron el relato desde siempre. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión. Estamos conmemorando, estamos celebrando, estamos recordando el nacimiento de un niño limitadamente pobre, muy pobre. Y eso, ¿por qué lo saco a relucir en este momento? Porque la Argentina está en un momento, estamos experimentando, los argentinos, estamos experimentando un momento absolutamente atípico, lejos de habernos imaginado personas con ingresos, con un sueldo seguro. Están desconcertados, estamos desconcertados, porque estábamos tan mal acostumbrados, y estoy hablando desde lo largo de mi edad, 65 años, 7 meses y 5 días, 6 días, 65 años, 7 meses y 6 días. Desde que tengo uso de razón, la Navidad siempre ha sido celebrado dentro de las limitaciones, en casa, con una buena cena, con
abundante comida, con mucha fruta. Y si hoy tuviéramos que intentar hacer este tipo de celebración con una mesa llena de alimentos, seleccionando el asado, la picada previa, el chorizo, la morcilla, la sopa paraguaya, el chipaguazú, después la ensalada de fruta. En mi caso, toda la vida la ensalada de fruta. Como yo hace más de 30 años no consumo ni una gota de alcohol, bebida alcohólica digo, la ensalada de fruta es tradicional. En algunas casas se acostumbran a preparar el clericó, que es una especie de ensalada de fruta más el agregado de un vino, algunas, qué sé yo, sidra, ananafis o algo por el estilo, que le da un poquito más de espirituosidad, digamos, a esa ensalada de fruta, que tiene otra manera de preparar también, porque a diferencia de la ensalada de fruta que vienen los trocitos de las frutas, en el clericó una buena cantidad se hace rallado, ¿no? Se me hace agua en la boca al hablar de ensalada de fruta. Se le hace rallado, cosa que el jugo, digamos, sea un poquito más espeso. Bueno, si hoy tuviéramos que preparar una cena de esta naturaleza, el presupuesto económico se nos iría a un monto casi inalcanzable para un laburante asalariado. Entonces esto nos lleva a reflexionar de que en realidad estamos celebrando el nacimiento de un niño económicamente absolutamente pobre. Qué sucio está esto, por Dios. Así que la recomendación en este sentido, Teresita María González, Franco Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Teniendo en cuenta esta situación, no nos preocupemos, dejemos de lado esta preocupación y demos gracias por lo que podemos, por lo que tenemos, e hagamos el mayor de los esfuerzos por alejar de nuestro sentimiento, y por eso decía el corazón y el alma en paz y la conciencia tranquila, alejemos todo dejo de maldad, de odio, de rencor, de juez que muy comúnmente adoptamos y juzgamos a nuestros semejantes, sin importar quién sea el semejante. Puede ser un cura, un pastor, una señora, una comadre, una abuelita, un presidente, un gobernador, no sé. Sin importar quién sea la otra persona, es muy común que nosotros nos posicionemos en un nivel de juez y juzguemos a la otra persona. Bueno, hagamos el mayor de los esfuerzos por alejar ese sentir de nuestro corazón y mejor veamos lo que tenemos, lo que podemos lograr. Hoy, en este momento, tengo ropa limpia, me di una ducha de agua caliente, tuve una toalla limpia para secarme, me vestí con ropa limpia, tengo este anteojo que acabo de reconocer que está empañado, está sucio, ya voy a limpiarlo, pero tengo que me permite agudizar la vista y observar, leer las letras. Tengo esta plaza que es la Plaza San Martín enfrente, tengo la posibilidad de trabajar. Hay tantas cosas. Estoy sano,
tengo salud. Y esto me permite sentir que mi camino en esta vida, en este plano, todavía tiene un trayecto que me toca recorrer. Entonces, alejemos todo o esforcémonos por alejar todo sentimiento de maldad, de odio, de grieta. No nos pongamos en uno o en otro sector. Pongámonos en nuestro hogar, en nuestro entorno, y demos gracias por lo que tenemos. Antonella Silver Zarza, Paicorico. Y seguramente esto nos va a permitir tener una noche buena con alegría, con felicidad. Se multiplican los cartelitos en las redes con expresiones de feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz, que el amor, que reine la paz, que la bendición. Y nosotros estamos en condiciones de decir que somos bendecidos. Estamos en condiciones de decir, hoy soy feliz, porque hoy tengo salud. Hoy desperté, estoy hablando, estoy viendo, me muevo, tengo manos, tengo pies, puedo caminar. Entonces hay muchas razones, motivos, circunstancias para intentar revertir ese papel de juez y hagamos que esta noche realmente sea una noche de Manangatú. Mana, maldad. Ausencia. Gatú, maximizado. La máxima, o sea, la absoluta ausencia de maldad. ¿Qué les parece? Y seguramente que de esta manera vamos a lograr convertir nuestra noche en noche buena, en noche de paz, en noche de amor. No sé lo que vamos a preparar, lo que nuestros recursos económicos nos permitan. No sé qué será. Será un platito de algo para comer, no importa. Y vamos a dar gracias por eso que tenemos. Y vamos a llenar nuestro corazón de amor. Y seguramente que a partir de mañana las cosas van a cambiar. Porque no esperemos que otros cambien, si nosotros no hacemos el mayor de nuestros esfuerzos por corregir nuestras propias debilidades. Antonella, ahí te leo. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Buen día, apreciado amigo. Qué bello programa. Nada mejor que encarar la vida con amor, siempre desde Requinto Solidario Viajero. Deseamos feliz Nochebuena, abrazos y bendiciones para todos. En algún momento vamos a tener un contacto seguramente con Antonella y vamos a contarle a la audiencia de Guaranita Barandú lo que ellos hacen. Hoy no, porque hoy ya está pautado lo que vamos a hacer. Esta es la previa. En 8 minutos más comienza el programa y bueno, retomo lo que estaba diciendo. Hagamos que realmente tengamos una noche buena, una noche de paz, una noche de amor, pero esa paz comencemos con nosotros mismos. Estoy en paz conmigo mismo.
Perdonemos a nuestros semejantes, perdonemos a nuestra pareja, perdonemos a nuestros hijos, perdonemos a nuestros padres, perdonemos a nuestros compañeros de trabajo, perdonemos al desconocido que caminando en la calle nos falta el respeto y comete algún acto que nos molesta. Perdonemos. Perdoná vos a tu entorno, perdoná a las personas y seguramente tu alma se va a sentir más aliviada. Yo lo intento hacer todos los días, créanme que es difícil. Añembesu'u, me muerdo los labios. Añembesu'u bareteja aña'a. Anojepese angacuagui, peñino, será pisacuente dandive. Me esfuerzo, me muerdo los labios e intento sacar desde lo más profundo de mi alma ese perdón hacia mi semejante. Ñeno, perdón. Será pisacuérape a mi semejante. Créanme que nos aliviana bastante la mochila y podemos avanzar este trayecto que cada uno tenemos marcado. Nadie sabe hasta cuándo, pero todos estamos de paso. La vida es un viaje de ida y haremos este transitar con el mayor de los mejores buenos sentimientos. Este es el mensaje que quería dejarles en esta previa del programa 40 de Guaranita Barandú, que en instantes nada más sale al aire a través de www.radiolt17.com.ar.